fiscal de la Nación en funciones. Ese es el título oficial que tiene hoy día el señor Pablo Sánchez Talavera, el doctor que ha asumido este cargo por una grave crisis, ¿no es cierto? El Consejo Nacional de la Magistratura suspendió a Ramos Heredia. Esto es un hecho histórico, ¿eh? Nunca antes había sucedido en la Fiscalía de la Nación, en el Ministerio Público. Hay que recordar que Blanca Nelida Colán renunció por las denuncias. De hecho, la fiscal Echaíz ha dicho que eso debió hacer Ramos Heredia y que ha dañado un poco la institución. Buenas noches, fiscal Sánchez, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, feliz año. Feliz año, fiscal. Lo primero que quiero saber es cómo está su ánimo, porque recuerdo cuando lo entrevisté el año pasado, hace varios meses, hablábamos había investigado mucho sobre su carrera y varios de sus colegas decían de que usted debió ser el fiscal de la Nación elegido por componendas internas, por el voto de Peláez, en fin, por otros acuerdos. Se eligió a Ramos Heredia y hoy día usted está en el lugar que aparentemente le correspondió, pero está enfrentando una grave crisis porque el Ministerio Público, me va a disculpar, pero está desdibujada, ¿no es cierto? El fiscal de la Nación tenía serias sospechas. Acaba de escuchar al congresista Mesías Guevara, que aparentemente sí, bueno, creo que ahí es una confirmación explícita. Ramos Heredia sí se habría reunido con uno de los principales sospechosos, que es el señor Rodolfo Orellana, y finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura terminó suspendiéndolo. ¿Cómo está usted, señor? Bueno, yo estoy tranquilo y asumo el cargo con mucha responsabilidad. El trabajo mío va a ser dedicado exclusivamente a mejorar la imagen de la institución, trabajando con objetividad, con independencia y garantizando obviamente la objetividad de los casos. O sea, estoy tranquilo, sabiendo que la situación no es fácil, pero hay que asumir y hay que hacer tareas para revertir esa desconfianza ciudadana que existía sobre la Fiscalía. ¿Qué piensa usted hoy del señor Ramos Heredia, fiscal suspendido? Bueno, yo quisiera evitar emitir opiniones porque estoy reemplazándolo en el cargo interinamente. Entonces no es correcto de que yo opine sobre él. ¿Es posible que después de los 6 meses, porque tengo entendido que son 4 los casos por los cuales está siendo investigado, calificado disciplinariamente Ramos Heredia a través del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Es posible que al final sea suspendido definitivamente? Eso lo decidirá el Consejo de la Magistratura. Eso está en proceso de investigación. Entiendo que se está siguiendo el debido proceso en el ámbito disciplinario y le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿No? ¿Se comunicaron ustedes? Digamos, ¿ha habido algún, no sé, cuando hay una transición en un cargo, más aún que hay casos tan fuertes en el terreno de la corrupción, ¿no es cierto? ¿El señor Ramos Heredia le ha dado alguna recomendación especial? ¿Le ha dicho, por favor, hay que seguir este caso? No sé, ahora que ya no está al mando, ¿han cruzado información? No ha habido comunicación. Más bien yo esperaba antes de este problema que hubiera habido una comunicación de parte de él. Es decir, que convocara a los fiscales para expresar su preocupación o el estado de la institución en ese momento, para pedir quizás alguna opinión o alguna colaboración, pero no hubo ninguna comunicación ni antes ni después. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy a usted, doctor Sánchez? Me preocupa en este momento el tema de imagen institucional. Me preocupa en este momento el estado procesal de los casos emblemáticos. El caso de la Centralita, el caso Orellana, los casos de las investigaciones en las regiones del país. Y yo entiendo de que hay que reorientar esas investigaciones, dando respaldo a los fiscales que están llevando las investigaciones y pedirles que lo hagan con celeridad, con independencia y objetividad. Este es un mensaje. ¿Y a usted como fiscal de la Nación le preocupa que el asesor Roy Gates se haya reunido con el ministro Figalo, con una ex procuradora, y que esa ex procuradora haya denunciado y haya dicho que tenía que hacer un asesor presidencial en esa reunión? De hecho, creo que usted hoy día ha anunciado que se va a abrir una investigación. Quería conocer en este punto su opinión como fiscal de la Nación. Bueno, son temas que competen estrictamente al ámbito del Ejecutivo, porque el Ministerio de Justicia pertenece al Ejecutivo y el señor Roy Gates es parte del Ejecutivo.
No es un tema que involucre necesariamente el trabajo fiscal. Yo no he anunciado nada sobre investigación. No ha anunciado, no, porque me pasaron el talán de que sigue investigando. No va a investigar usted a Roy Gates. No he dicho nada sobre ese tema. Ok, entonces está bien que me corrija además. Doctor Sánchez, ¿ha habido de alguna manera, usted siente, es que son tantas preguntas que tengo que hacerle, el caso de la fiscal Barreto, por ejemplo, ¿no? Se habló de que no se deslacraban con la debida celeridad los documentos, los sobres que tenían que ver con el caso de Orellana y con el caso de Álvarez. Hasta ahora creo que Álvarez no da ninguna manifestación y todo el tiempo aduce dolores de cabeza y de estómago. ¿Qué ha pasado con la Fiscalía? Me puede perdonar por eso, no quiero faltarle el respeto, pero ¿ustedes se han quedado dormidos o les conviene que todo se vaya estancando? Bueno, la Fiscalía es muy grande, ¿no? Son dos casos específicos que usted me señala. Tanto al fiscal Guamán como a la fiscal Barreto, yo les he pedido un informe escrito sobre el avance de las investigaciones, y los plazos, las diligencias, y he hablado con ellos esta tarde, con los dos. Ya. Les he instruido para que le pongan mayor celeridad a los casos y que me informen sobre el estado actual. ¿Usted va a mantener a la fiscal Barreto a pesar de que es provisional? Estoy evaluando la situación de los fiscales. Ya. Espero sus informes de todos los fiscales que están viendo casos emblemáticos. ¿Y es normal que un fiscal como el fiscal Guamán se haya reunido con un ministro de justicia? Lo he preguntado en otras esferas y la respuesta que he obtenido es que normalmente quien se reúne es el fiscal de la nación, no el fiscal, sobre todo cuando es un caso tan emblemático. ¿Le genera sospechas la actitud del fiscal Guamán? Bueno, no es regular que se reúna un fiscal con un ministro de justicia. No es regular. No es regular, entiendo también. ¿Eso amerita una suspensión, una salida del cargo? ¿Del caso en general? Tengo entendido de que la Fiscalía de Control Interno está investigando esa situación. Vamos a esperar los resultados de esa investigación. El fiscal Mendoza Barca, que está en drogas. En drogas ahora, pero que estuvo antes en lavados de activos. Y yo he conversado, bueno, lo entrevisté, he conversado con él, he conversado también con la procuradora Príncipe. Él sabía mucho de lavado de activos y luego fue relegado, fue sacado porque era el cuñado de Jiménez, para que todos los televidentes recuerden. ¿Usted, fiscal Sánchez, va a regresar al fiscal Mendoza Barca a, digamos, a la competencia, al lavado de activos, que era lo que más conocía él, o lo va a dejar en drogas? Yo estoy evaluando la situación de todos los fiscales en las áreas especializadas. Y obviamente voy a hacer ajustes en esas áreas. No quisiera decirlo por televisión, pero sí lo voy a hacer prontamente. Voy a hacer algunos cambios. Va a hacer algunos cambios. Así es. Ok. El fiscal, el hombre que hoy está causando gran polémica y, bueno, gran alboroto político es Belaún del Ocio. ¿Qué piensa usted como fiscal de la Nación de Belaún del Ocio y de su condición actual? Bueno, es una persona que está investigada, está procesada, ha huido la acción de la justicia, se le ha ubicado en otro país cercano, ha entrado como ilegal y lo correcto es que el país lo devuelva, lo expulse. De esa manera facilita el trabajo de las investigaciones nuestras. Pero él ha dicho que gratis no se va a ir a la cárcel porque él no ha cometido ningún delito. Ah, bueno, eso es lo que él dice, pero está sometido a la justicia peruana. Y obviamente tiene que responder a la justicia. Ajá. Que esclarezca su situación acá, no fuera. ¿Usted le recomienda a Belaún del Ocio que se entregue? Claro, es lo más natural. Si dice que es inocente, que se entregue y se somete a la justicia. Además, se va a seguir el debido proceso. Se va a respetar sus derechos. Ya, pero en ese punto también hay algo que preguntarle a usted como fiscal. A veces en el Perú no se respeta el debido proceso, ¿no? O sea, de hecho hay personajes que han estado en la cárcel meses, años, y el caso más reciente y que yo recuerdo con mayor intensidad es el de Polo Elordia. Usted recordará la gran conferencia de prensa que hizo Ramos Heredia, literalmente sentenciando a un ciudadano sin haber sido investigado. Ese ciudadano salió después y no solo salió odiando a los periodistas
que literalmente lo inculparon de asesinato, sino que terminó detestando a la Fiscalía y al Ministerio Público en el nombre de Ramos Heredia. ¿Cómo garantizar, señor Pablo Sánchez, que en el Perú hay debidos procesos cuando la historia nos comenta que no siempre es así? ¿Qué pasa, por ejemplo, si Belaúnde Locio al final no es pues quien se parece ser o quien la gente se indica que es o quien los políticos cuentan que es, y en verdad esta es una suerte de enredos, de medias verdades, y él lo único que está pidiendo es un refugio porque no quiere ir a la cárcel? Bueno, las investigaciones penales permiten la presencia no solamente de las personas investigadas, sino también de sus abogados. Y los fiscales investigan, respetan sus derechos, aplican los plazos pertinentes y obviamente reciben las pruebas que ellos ofrecen. Si hay pruebas de culpabilidad, se acusa. Si no hay pruebas, no se acusa. Y en ese sentido yo instruyo a los fiscales, lo voy a hacer obviamente, y desde ahora lo hago, a través de este medio, para que respeten el debido proceso, utilicen bien las pruebas, trabajen objetivamente y con total independencia. Pero en la centralita no hubo debido proceso. Se lo comento porque el propio Belaúnde Locio ha dicho que son 42 meses. Yo he sacado mis cuentas, nosotros hemos investigado bien este caso en el programa, y de hecho hubo un tiempo muerto. En el 2009 se abrió instrucción, se archivó en el 2010, se volvió a abrir en el 2011, Vilcatoma pidió, el juez Carguancho dijo hay que ampliar, y al final, claro, se extiende, pero esto es una mala acción de ¿quiénes? De los fiscales, de los jueces. Hoy los fiscales de la centralita le están preguntando a través de Twitter y del Facebook qué va a pasar con ellos. Ellos nunca fueron escuchados, tanto por Peláez como por Ramos Heredia. ¿Qué actitud va a tomar usted? El caso de los fiscales está en mi despacho, y yo lo voy a resolver. Y cuando usted dice yo lo voy a resolver, ¿qué quiere decir? ¿Los va a reincorporar a la Fiscalía? Voy a resolver la situación de ellos porque hay una opinión en el sentido de que se les abre proceso penal. Lo estoy revisando para... Por abuso de autoridad. Así es, estoy revisando para pronunciarme y será seguramente en las próximas semanas. ¿Qué Totalmente objetivo, independiente y con suma imparcialidad. Fiscal Sánchez, usted es una persona serena y además ha trabajado grandes casos de narcotráfico que se necesita bastante temple, ¿no es cierto? Yo le quiero hacer una pregunta, no tanto como periodista, sino como ciudadana, por favor, se la voy a hacer. ¿Qué pasó en la centralita? ¿Cuál es su lectura final como fiscal? Hoy día usted es el fiscal de la nación. ¿Por qué tanto enredo? ¿Por qué tantos dimes y diretes entre fiscales? ¿Por qué tantos retrocesos, tantos archivamientos? Porque ahora, claro, hay un personaje central que dice en otro país, un momentito, yo voy a pedir refugio y asilo porque miren lo que sucede en mi territorio. No hay debido proceso, me pueden matar. El abogado Urquizo ha dicho que acá le pueden dar vuelta a Martín Belaúnde Locio. Y usted dice que aquí se va a respetar el debido proceso. Pero explíquenos a todos los peruanos cómo entender lo que pasó en la centralita. La centralita solo se desnuda, fiscal Sánchez, porque los periodistas empezamos a escarbar. Así es. No es porque a Ramos Heredia se le ocurrió hacer una conferencia o a Peláez. No, es por la presión que tuvimos los periodistas para que nos dijeran la verdad. ¿Qué pasó, señor? Bueno, es difícil poder explicar hechos de los cuales yo conozco poco, porque yo no estaba a cargo de esos casos. Y de otro lado, tenga en cuenta de que yo tengo el caso de los fiscales que están siendo cuestionados justamente por haber intervenido en ese lugar que se llama la centralita. Y debo cuidarme mucho de lo que digo para evitar que luego se me pida que me excuse ese caso. Sonia Medina, la procuradora en casos de narcotráfico, dijo en este programa que lamentablemente en el Perú todo se archiva. Y hay quienes creen que aquí todo se compra y todo se vende y que no hay justicia. Bueno, yo no pienso así, ¿no? Yo no pienso así. Yo soy un fiscal con muchos años de trabajo. Hemos investigado, hemos acusado, hemos logrado condenas de personas y grupos de personas. Si se archivan en algunos casos es seguramente porque no hay pruebas. No se investigó bien quizás también. Pero no es el trabajo fiscal. El trabajo fiscal es objetivo. Hay pruebas, acuso. No hay pruebas, no acuso. Hay pruebas, acuso. ¿Y puede un fiscal, con esto voy a la pausa, Tali, perdóname un segundo, puede un fiscal, digamos, someterse al silencio, a las ganas, al tengo dolor de estómago y tengo dolor de cabeza de un expresidente regional que cuando el fiscal va a interrogarlo y dice, ay no, sabes que me duele la cabeza, y así se puede pasar meses y meses y se puede dilatar? Eso es lo que hay que corregir. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser. Bueno, por fin, un fiscal de la nación lo dice.
discúlpeme, pero esto parecía una inacción, una complicidad, yo ya no sabía qué entender. ¿Usted conoce a Orellana Rengifo? No. ¿No lo ha visto nunca en su vida? No lo conozco. ¿Y usted cree que fue loable, pertinaz, correcto que Ramos Heredia se reuniera con Orellana? Prefiere evitar opiniones sobre ese tema, ¿no? Sobre todo si se trata del fiscal Carlos Ramos, que ha sido fiscal de la Nación y ahora está suspendido. No es correcto que yo opine sobre esa persona. Ok, olvidémonos del nombre. ¿Es correcto que un fiscal de la Nación se reúna con un... Le estoy volteando la pregunta, sí, ¿no? ¿Pero es correcto? Con una persona sometida a investigación es incorrecto. Ok. Eso era lo que quería escuchar. Muchas gracias, fiscal. Vamos a ir a una pausa. Regreso con el fiscal Pablo Sánchez, nuestro nuevo fiscal de la Nación. Todas las preguntas son bienvenidas en Twitter y en Facebook. Ya regresamos. Dios mío, cuántas preguntas para el fiscal Pablo Sánchez. ¿Es verdad que Ramos Heredia tiene 27 personas en el departamento de imagen? No lo sabía, me acabo de enterar. Así que voy a averiguar qué sucede. Y si es necesario tantas personas en la oficina de imagen. ¿Pero es necesario tantas personas? Pues no lo sé, habrá mucho trabajo, pero voy a averiguar eso. Habrá mucho trabajo, dice el fiscal. Entonces, para terminar, para concluir un tema que se quedó suspendido. Usted en los próximos días va a pronunciarse sobre la situación de los ex fiscales de la Centralita. Se pide que se abra un proceso penal por abuso de autoridad. ¿Usted lo va a decidir cuándo? En los próximos días ya. ¿Pero más o menos cuándo, fiscal? Yo calculo que en 10 o un par de semanas. Que en 10 días. Muy bien. El señor, usted está citado mañana en el Congreso, creo que va a ir, ¿verdad? Sí, Acaba claro de anunciarlo el señor Mesías Guevara. Se ha dicho que también tiene que pasar por el Congreso el expresidente del Poder Judicial, el señor Mendoza. Y el contralor Fuad Curi ha dicho últimamente en varias oportunidades que aquí ha habido pues pecados mortales, ¿no es cierto?, en el tema del control de la corrupción, ¿no es cierto? Creo que es lo peor que nos ha podido pasar en el 2014, los destapes tan nauseabundos, tanto en las presidencias regionales como en Lima, ¿no es cierto?, sobre Chiclayo, por ejemplo, es una gran vergüenza, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser? Usted tiene solo 6 meses y además está en funciones. Quiere decir que si Ramos Heredia se mueve bien, y esto lo digo entre comillas y entre comillas y dejándolo así en condicional, si él se moviera bien, lo más probable es que regrese a su cargo. A mí me han contado que usted ruega para que él no regrese a ser fiscal de la Nación. No, eso no es cierto. Yo asumo el cargo sea por 6 meses, por 4 meses o más meses. Pero ¿y cómo va a ser para corregir lo mal que hicieron los fiscales? Porque depende, usted ha dicho, si hay pruebas acuso, pero lo que a veces pasa es que el fiscal ve y no acusa. Miren lo que pasó con Nora Córdoba y en el caso del allanamiento de Óscar López Meneses. Ella vio cosas cerradas y ni siquiera las abrió. Ella incluso llamó a Óscar López Meneses y le dijo, Carlitos, no hay prensa. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Cómo va a poder? Usted no es un superhombre, fiscal Sánchez. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, hay que ejercerse de fiscales capaces, proactivos, honestos, independientes, que asuman las investigaciones más importantes. Y en los casos que ya se están empezando a investigar o que ya están investigándose en casos muy graves, de reorientar el trabajo de los fiscales. Y hay que respaldar obviamente el trabajo que ellos hacen. Hay que ir profesionales peritos para que trabajen en los temas de enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Hay que introducirle quizás una mística de trabajo. ¿Se enquistó una mafia en la fiscalía? Yo no puedo decir eso. No lo puede decir. No, yo no puedo decir eso. ¿Le parece correcto que el fiscal suspendido Ramos Heredia gane el 80% de su sueldo sin hacer nada? Es lo que establece la ley. Ya, pero la ley establece cosas que no son correctas a veces. Sí, pues lo que aplica, nosotros aplicamos la ley. Nos puede parecer incorrecto, indebido, pero es lo que dice la ley. El señor presidente Ollantumala hoy día ha dado una entrevista, usted debe haberla escuchado, y cuando le han empezado a preguntar por Belaúnde del Ocio ha sido, digamos, rápido, ha toreado la pregunta e incluso le ha dicho al periodista que no hay que bajar el nivel de la pregunta con un presidente constitucional. En el Congreso se ha pedido y se está pidiendo varias voces que la señora Nadine Heredia
asista a la comisión de investigación de Martín Belaúnde Locio para que esclarezca, entre otras cosas, los pagos que se le hizo en el pasado. ¿Usted como fiscal de la Nación cree que la primera dama debe asistir al Congreso? Es un tema que se debe ver y ventilar y conocer en el Congreso, no es competencia de la Fiscalía. Pero digamos su opinión como fiscal de la Nación. Pues no debo hacerla, no porque es un tema que compete al Congreso, no a la Fiscalía. Ajá. Qué complicado, ¿no? Así es, no es fácil trabajar en la Fiscalía. Hay que ser prudente en este trabajo y hay que ser objetivo y obviamente respetando la Constitución y las leyes. Eso es lo más importante. Eso permite que los fiscales se mantengan en el cargo y que ganen un prestigio como buenos fiscales. Es la idea central de todo esto. Si Ramos Heredia fuera suspendido en el cargo, ¿usted cuántos años tendría de gobierno? ¿4? Si sucediera un caso de esos, yo tendría que convocar a Junta de Fiscales para que se elija al fiscal de la Nación. Oh, o sea, no automáticamente usted no sería el fiscal. De acuerdo a leyes, el procedimiento es ese. Se tendría que convocar a la Junta de Fiscales. Para que se elija al fiscal de la Nación. Ya. Y ahí tendría que otra vez la negociación del voto. Bueno, es lo que establece la ley, yo me sujeto a la ley. ¿Es verdad que Ramos Heredia, recién suspendido, convocó a Junta de Fiscales? ¿Que no quería que usted ejerciera el mandato? Bueno, nos llegó una comunicación de Junta para el día jueves. ¿Pero eso no es raro? ¿O sí está suspendido? Yo llamé inmediatamente a la secretaria de la Junta para decirle pues, que eso no estaba bien, no podía ir a convocar a la Junta. ¿Cuál era su intención? Pues no lo sé. Solo sé que convocó a Junta y no vi ni siquiera el tema de agenda porque no tenía sentido una Junta convocada cuando ya había sido suspendido en el cargo, ¿no? Ajá, yo creo que sí lo sabe, pero no me lo quiere decir. Creo que estaba tratando de impedir que usted fuera el fiscal de la Nación. No, creo que no es así. Orellana Rengifo ha dicho que hay un cargamontón mediático, que hay una obsesión, que incluso no tienen ni plata para pagar un abogado. ¿Qué piensa usted del caso Orellana? Bueno, le vamos a imprimir mayor celeridad a la investigación para que se resuelva lo antes posible. Estoy impartiendo las instrucciones del caso para que se haga de esa manera. Si hay pruebas, como le decía yo antes, se le va a acusar. Si no hay pruebas, no se le acusa. ¿Y en el caso de Jiménez, de Benedicto Jiménez? Igual, todas las personas merecen igual trato. Si bien es cierto hay una presunción de inocencia, también hay un trabajo de investigación que llevar a cabo. ¿Y le parece que Eva Bracamonte recibe un buen trato de la Fiscalía? Es un proceso que está en el ámbito común. Tengo poca información, solamente lo que conozco a través de la prensa. Porque se ha dicho mucho sobre este caso, ¿no? Que es uno de los casos emblemáticos también, ¿no? Y Eva no puede ni siquiera declarar, ¿no?, a la prensa. Hemos intentado entrevistarla varias veces porque el juez le ha dicho que ni hablar, ¿no es cierto, Talía? Porque puede ser incluso castigada, en fin. Eso depende de lo que imponga el juez, porque está sometida a juicio oral. Claro, pero a lo que voy es el fiscal que está viendo el caso otra vez vuelve a... O sea, digamos, la señorita ha sido procesada, ha sido encarcelada, luego excarcelada, luego vuelve a un juicio, luego el fiscal reabre otro proceso y luego dice otras cosas. Entonces, se anuló la sentencia y se lleva a cabo un nuevo juicio oral. Y así podemos pasar por los siglos de los siglos también en nuestro país. Es lo que establece la norma. Si se dicta sentencia y se apela y sube a la Suprema, se confirma o se vuelve a anular, o se confirma su sentencia absolutoria o condenatoria. Es lo que establecen las leyes. Pero usted dice, yo pido mayor celeridad en los debidos procesos. En todos los casos. ¿Y quién le va a pedir disculpas a Polo Ortiga? Bueno, esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Usted le va a pedir disculpas como fiscal de la Nación a nombre del Ministerio Público? La situación de él todavía está en proceso de investigación. Sí, pero lo que no puede hacer un fiscal de la Nación es sentenciar a un ciudadano peruano sin un debido proceso. Yo no lo hubiera hecho. Usted no lo hubiera hecho. Ok. Fiscal, ¿me permite ir a una pausa? Claro que sí. Voy a una pausa. Todas las preguntas siguen bienvenidas aquí en Twitter y en Facebook. Estamos con Pablo Sánchez. Tremendos temas. Ramos Heredia dijo antes de irse suspendido que iba a investigar hasta el fin de los tiempos a Burga. Burga es otro de los grandes puntos y capítulos en el Ministerio Público. ¿Eso fue un show para las galerías o de verdad la Fiscalía está investigando a Burga? Voy a averiguar cuál es la situación de esa persona. Uy, usted no va a dormir, fiscal Sánchez, ¿ah? Tiene que averiguar tantas cosas. Es parte del trabajo. Es parte del trabajo, es parte de la responsabilidad. Y obviamente lo que quiero es justamente mejorar la imagen y ser objetivo en el trabajo fiscal. Le están preguntando en Twitter si
el muchacho Olórtiga debió ir a la prisión. ¿O debió afrontar su proceso con comparecencia, digamos, en libertad? Mi opinión personal, por lo que poco que he podido ver, aunque esto puede significar un juicio, no. No debió ir. No debió ir. El día que un ciudadano le haga un juicio a un fiscal y al Estado peruano y que el Estado lo indemnice, ¿las cosas cambiarán en la Fiscalía? Yo creo que cambiarán para todo el sistema, ¿no? O sea, le voy a voltear la pregunta. Si usted no fuera fiscal, ¿usted le recomendaría a Olórtiga que demande a Ramos Heredia? No me haga esa pregunta. Se la hago porque algo tiene que parar en nuestro país. Lo que no se está respetando es la presunción de la inocencia. Y eso es muy peligroso. Cuando una persona siente que ha sido afectada en sus derechos, puede demandar a los jueces y al Estado por responsabilidad civil. Eso se puede hacer. Por errores judiciales y por alguna anomalía o irregularidad dentro del proceso judicial. Eso lo establece la ley. Hay responsabilidad civil del Estado por errores judiciales. ¿Y hay indemnización para ese ciudadano? Obviamente. Obviamente. El señor Giovanni Paredes, que denunció tanto el caso del Camal, de lo que le había pasado con Orellana Rengifo, dijo en esta silla que él no creía en el Estado peruano y que él solo iba a creer el día en que viera a los malos jueces y a los malos fiscales en prisión. Yo sé que le estoy haciendo preguntas complicadas esta noche, pero ¿qué va a pasar, fiscal Sánchez, si usted, después de esta debida celeridad que está pidiendo y esta investigación y estos informes escritos, qué va a pasar si usted encuentra que en verdad se enquistó una mafia? ¿Usted los va a denunciar como fiscal de la Nación a sus propios colegas? Efectivamente, aunque duela, hay que hacerlo. No solamente en el caso de fiscales que hayan podido actuar indebidamente, sino también en el caso de jueces y cualquier otra persona. Si están involucradas en hechos nocivos, en actos de corrupción, denuncia. Investigación, sanción. ¿No le va a temblar la mano, fiscal Sánchez? ¿Quiere decirle algo al pueblo peruano que ha estado expectando con bastante asombro lo que ha pasado en el Ministerio Público? Yo le pido al pueblo peruano que tenga confianza en el trabajo fiscal, que confíe en el trabajo nuestro. Vamos a impulsar una forma de actividad fiscal que se sustente en la Constitución y en las leyes, en el debido proceso, aun cuando algunos no crean en el debido proceso. La idea es cambiar la imagen de la institución, hacer de los fiscales más fuertes, con mejor mística de trabajo, que sean objetivos en el trabajo fiscal, sobre todo en el tema penal. Confianza en la ciudadanía. Queremos hacer cambios para mejorar el sistema de justicia y obviamente mejorar el sistema democrático del país. Bueno, ojalá fiscal Sánchez lo logre, de verdad, se lo digo con mucha humildad. Ha sido terrible lo que hemos expectado el año pasado y ojalá que el 2015 sea de verdad un año de la fiscalización. Mucha suerte en su trabajo. Muchas gracias. Y espero volver a entrevistarlo pronto cuando ya los casos empiecen a resolverse. Así, gracias. Aquí estaremos. Gracias, fiscal Sánchez. Ha sido Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación en funciones, como él mismo nos ha explicado al inicio del programa. Y vamos a hacer votos. Creo que todos los peruanos necesitamos que el Ministerio Público funcione como debe ser. Porque, como él ha dicho, si no hay pruebas o no se acusa. Y si se acusa bien. Porque entonces después todos podemos decir que en el Perú, en efecto, se respeta los debidos procesos. Hasta aquí llegamos. Bienvenidos entonces a nuestra temporada 2015 de No Culpes a la Noche. Mañana regresamos con más entrevistas. Chao, que descansen.